favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Bien, empezamos con la clase de nomenclatura. En esta clase de nomenclatura vamos a ver una nomenclatura general, empezando desde arriba, máximo nivel, hacia abajo, no normalmente como se suele hacer en otros sitios de abajo hacia arriba, porque de abajo hacia arriba sueles empezar desde abajo, es como un poco como un idioma, alcanzas un nivel, pero si no alcanzas el nivel importante arriba, se te olvida todo y tienes que empezar desde cero. De esta forma vamos a verlo desde lo más importante hacia abajo y teniendo claro un par de conceptos sabremos formular muy bien. Es muy importante para formular dos conceptos. Uno, que sepamos nombrar muy bien desde ácidos hasta aldehídos. Si os dais cuenta, desde ácidos hasta aldehídos, desde el punto de vista de nomenclatura se nombran igual. ¿Por qué? Porque veremos que cuando la base es un ciclo, utilizaremos car. Ese car le quiero oír. Carboxílico, carbosilato, carbonilo, carbosamida, carbonitilo, carbonaldehído. Mientras que cuando la base, ahora hablaremos de eso, sea una cadena, utilizaremos una terminación, que será oico, ato, oilo, amida, nitrilo, al. Es decir, que desde el punto de vista de nomenclatura, desde aldehídos hasta ácidos carboxílicos son estructuras parecidas. Daros cuenta que estos veremos que son derivados de ácido y ácidos, y los aldehídos van con las cetonas en reactividad porque son compuestos carbonílicos. Bueno, si os dais cuenta al nivel de nomenclatura, tenemos que la función principal normalmente nos la dan como que son los ácidos carboxílicos. Bueno, pues tenemos una función más importante que son los cationes o amonios. Desde el punto de vista de formulación, ¿cómo vamos a formular? ¿Cómo vamos a nombrar? Bien, pues en este caso, si tenemos una molécula, como este caso, lo primero que tenéis que elegir es la función principal. La función principal es el rey, o si queréis la reina, no vamos a ser machistas, es el que manda. Es lo primero que tenéis que coger. ¿Y cómo sé quién es la función principal? Porque aquí tenéis un orden de funciones. Estas funciones, evidentemente no están todas, tenéis unas tablas que aparecerán aquí y que os las guardaré en un archivo para que la queráis ver, pero con estas funciones podéis casi formular el 99% de los casos. Cuando salga otra formulación, en diferentes vídeos lo iremos viendo, que estas son muy importantes. Bien, también las visteis en el vídeo, el que se lo haya visto, el vídeo de grupos funcionales. Entonces, para formular carbociclos, otra película serán heterociclos, eso ya lo veremos en otros vídeos. ¿Qué tenemos que saber? Elegir la función principal. En este caso la función principal es el ácido. Bien, el ácido se asienta en una base. La base es un ciclo o una cadena. En este caso la base es un ciclo. La base puede ser o un ciclo o una cadena. Muy importante que distingamos entre un ciclo y una cadena porque es lo que tenemos en estos casos una diferente nomenclatura. Cuando la base es un ciclo, el número 1 le ponemos donde va la función principal y vamos numerando. En este caso nos iríamos a los radicales. ¿Vale? No os asustéis, este simplemente es un ejemplo muy sencillo para que cojáis el concepto de cómo se nombran las moléculas orgánicas. Entonces, una vez que, digamos, nos vamos alejando en la numeración desde la función principal, que le tratamos de dar la numeración más baja, a el resto de la base, la cadena o el ciclo, luego a la hora de nombrar se nombra desde fuera hacia adentro, es decir, vamos como recogiendo un rodillo. Entonces, lo primero que nombramos son los radicales, después nombramos la base, ciclo, cadena, y por último nombramos la función principal. La metodología siempre es la misma, o casi siempre, ¿no? En este caso, si no tenemos un heterociclo o una cosa diferente, es la misma. Y los nombres, simplemente para distinguir unas funciones de otras, van a tener nombres muy parecidos, pero con unas terminaciones diferentes. Entonces, si cogemos eso bien, sabemos nombrar o formular cualquier cosa. En este caso, ¿cómo sería? Pues sería, en este caso sí que se antepone la palabra ácido, sería 3-cloro, radicales, luego la base, en este caso como es un ciclo, ciclo de 6, ciclosano, y luego la función principal. Y como la función está en una base que es un ciclo, utilizamos car. En este caso, carboxílico. Entonces, importante, inicialmente nos quedamos con esto, con que se nombran radicales base, ciclo, cadena, función principal. Bien, vamos a ver la primera función. Voy a borrar. La primera función que nos encontramos, como os he dicho, importante, son los cationes o amonios. Sí que es cierto que los cationes o amonios, a lo mejor en ciertas facultades, grados, no se ven o en bachiller, pero sí que es importante, ahí están, y yo quiero que lo veamos. Bien, los amonios, en química orgánica, tenemos que tener muy claro, básicamente, que el carbono juega con 4 patitas, 4 valencias. El oxígeno con 2, el nitrógeno con 3, los halógenos con 1.
Bien, normalmente, en este universo que conocemos de la química. Entonces, un nitrógeno, si tiene 4 patitas, 4 enlaces, ¿qué significa? Que es una sal, que es un amonio. Es decir, un amonio es un nitrógeno unido a una valencia más, formando una sal. Puede ser un radical alquilo o puede ser un hidrógeno. Ya veremos diferentes tipos de sales. ¿Para qué se hacen las sales en química? Las sales se hacen porque si yo tengo unos fármacos o medicamentos o unos compuestos con una actividad determinada, las sales lo que hacen es mucho solubilizar. Eso lo veremos en el vídeo, solubilización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si quiero un fármaco que vaya en un colirio, en un jarabe o en un inyectable, no puede ir, si es muy lipófilo, no se va a disolver y tendrá una piedra. No lo puedo dar ni en un colirio, ¿vale? Imaginaos en el ojo echar algo sólido, ni tampoco lo puedo dar por vía intravenosa. El trombo que me crearía me mataría. Entonces, para solubilizar fármacos, una forma es hacer sales. Hay diferentes formas de hacer sales con diferentes aniones y también, por ejemplo, pues se pueden hacer sales para cristalizar las moléculas orgánicas y así hacerles un sólido y poderlas pesarlas. Imaginaros que son 500 miligramos de paracetamol. Pues si no es sólido, muchas veces cuando se hace la sal se hacen sólidos para poder pesarlos y poderlos formular. Bien, ¿cómo se nombran los amonios? Los amonios se nombran con la palabra, primero, el haluro, el anión, el contranión, que normalmente suele ser un haluro, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. Hay otros, por ejemplo un mesilato, un tosilato, pero normalmente suelen ser haluros. Haluro de N-alquil, N-alquil, bueno, N-alquil, N-alquil, los 4 alquilos y al final la palabra amonio. Si os dais cuenta, los amonios, desde el punto de vista de nomenclatura que os he contado antes, es una excepción, porque yo nombro alquil, 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 los alquilos se asientan en una base, ciclo cadena, y luego la función principal. Pues bueno, en este ejemplo tenemos los 4 alquilos y no tenemos base, es una excepción, que también se puede utilizar en aminas. Puedo decir N-etil, N-propil, N-etil, N-dietil, por ejemplo, amina, y no utilizar ninguna base, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se nombraría este compuesto? Este compuesto se nombraría como cloruro de NN-dietil, N-bencil, N-metil y al final la palabra amonio. Como podéis, Como podéis ver, no he utilizado ninguna base. He nombrado 4 radicales y al final la función principal. Vale, para formularlo, para nombrarlos, tenemos que utilizar el orden alfabético, pero eso me da igual, olvidaros del orden alfabético. Eso lo iremos viendo, las reglas esas de orden alfabético, cadena más larga, tal, son básicamente menos importantes. Casi yo lo diría como tonterías, son pequeñeces. Lo importante es que cojáis la idea general, ordenarlo, eso es una tontería. Bien, entonces como habéis visto en este caso, tenemos diferentes radicales y para cualquier asignatura de química y demás es muy importante, bueno, imprescindible que sepáis nombres aceptados de radicales. Entonces vamos a aprovechar para poner los radicales más usados en química, los más utilizados y que hay que saberse, ¿vale? Entonces, por ejemplo, radicales con nombres aceptados. El primero que os pongo, no os voy a poner todos, os dejaré una tablita para que los podáis revisar y demás, pero vamos a poner los más importantes. Por ejemplo, un isopropilo. Cuando hablemos de algo de isopropil, isopropilo, hay que saber exactamente de qué radical estamos hablando, ¿vale? Bien, cuando el carbono está unido a 3 metilos, es un carbono unido a 3 cosas, un carbono terciario, iremos viendo estos conceptos, es el terc-butilo. Bueno, en algunas veces en nomenclatura se deja la O y otras veces no se deja la O. Terbutilo, terbutilo. Uno muy importante, con un doble enlace, sería el etenil o etenilo. Bien, pues este se nombra como vinilo. Si tengo un doble enlace y tengo un carbono más de 3, sería el propenil y muy nombrado como alilo. ¿Okay? Luego, hay que distinguir muy bien entre estos dos radicales. El del benceno, el radical es el radical fenilo. Muy importante, fenilo. No es lo mismo un cloruro de fenilo que un cloruro de bencilo o que un cloruro de benzoilo. Si en una síntesis empiezo a formular mal uno de los reactivos, pues ya tengo toda la síntesis mal. Entonces este es el fenilo. Si tiene un CH2, tenemos el bencilo,
muy importante este radical y muy importante esta posición, muy reactiva, la posición bencílica, hablaremos de ella. Y luego también nos pasaríamos a algunos nombres detados de estos son alquilos y estos son acilos. ¿Qué son acilos? Acilo es un nombre genérico, porque puede tener muchos acilos. Es cuando el radical se une por una cetona, por este grupo carbonilo, a la base. Entonces, este importante es el benzoilo o benzoil. Y luego tenemos algunos muy importantes, como por ejemplo el acetil, que tenemos aquí. Fijaros, este grupo acetil, si yo te digo la morfina de Papaver somniferum, es un compuesto natural que se transforma en heroína, eso es lo que hacen la gente que se dedica a sintetizar heroína, porque se diacetila los dos alcoholes que tiene, se diacetila, se meten dos acetilos. Fijaros, bueno, os pinto rápidamente si queréis cómo sería la morfina. Es una estructura bastante compleja, natural. Esa gente que normalmente va a los sitios y dice, no, quiero algo natural, a las farmacias o a los herbolares, dicen, no, algo natural. Bueno, ojo, pensamos que lo natural siempre no es dañino, no es tóxico. Ojo, la morfina es natural, la cocaína es natural, y son compuestos pues que evidentemente todos sabemos que tienen efectos secundarios importantes. Bien, pues por ejemplo, la doble acetilación de la morfina me da la heroína. Entonces, grupo acetil. Y por último, os pongo un radical, que es el acetilosi, o abreviado como acetosi. Estos radicales los iremos viendo también, irán saliendo, pero es importante que ya sepáis, cuando hablemos de estos radicales, de cuáles son. Bien, continuamos y pasamos a la siguiente función. La siguiente función es la función ácida, los ácidos carboxílicos. Entonces, a partir de ácidos, muy importante, nos metemos en una dualidad. Bueno, por ejemplo, es muy típico, aquí las tenemos puestas, irán saliendo en diferentes vídeos, que las funciones con azufre van por debajo en prioridad con las de carbono, por ejemplo, el ácido sulfónico. Bien, pues volvemos a estos. Ácidos carboxílicos. Aquí tenemos una dualidad muy importante. Cuando la base es un ciclo, esto es una de las cosas que tenemos que saber nombrar, formular muy bien. Y la otra, yo digo para mí, los ésteres como función secundaria. Si sabemos eso, sabemos formular cualquier cosa. Car. Cuando la base es un ciclo, hay que decir car. Carboxílico, carbosilato, carbonilo, carbosamida, carbonitrilo, carbaldehído. Mientras que cuando la base sea una cadena, el carbono de la función principal se contará con la base y solo tendré que decir una terminación. Oicoato, oilo, amida, nitriloal. Muy importante. Entonces, carboxílico, cuando es un ciclo, oico, cuando la base es una cadena. Vamos a ver un ejemplo. Pongo aquí un ácido y le pongo aquí esto. Bien, primero elegimos la función principal por orden. ¿Cuál es la función principal? Un ácido. Bien, como está la base en un ciclo, tengo que decir car. Bien, numeramos. El número 1 lo lleva el carbono del ciclo que tiene la función principal. Vale. Después de la función principal, quedaros con que lo más importante es dar numeración más baja a las insaturaciones, los dobles enlaces. Hay diferentes reglas, mayor número de dobles enlaces, cadena más larga, etcétera, que las tendréis por ahí o las iremos comentando, pero ahora eso no me interesa. Quedaros con el concepto general. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, pues ya está, ya vamos recogiendo. El nombre, ¿cuál sería? Radicales, bueno, en este caso primero la palabra ácido. ¿Cómo se nombra estos radicales? Estos las iremos viendo, estas funciones, según vayan saliendo, aun cuando toque también las volveremos a ver. Aquí las tenéis. Cetonas como secundario, como el animal ese, ¿no? Que vive en los polos, pero con X, 3, oso, función secundaria. Ponemos la base, ciclo de 5, ciclopentano. Como tiene un doble enlace, ciclopenteno. Quedaros con esta referencia, butano, buteno, butino, butil. Si tengo dos dobles enlaces, butadieno. Esa referencia, por ejemplo, cogerla para cuando tengáis que nombrar dobles, triples enlaces, dos dobles enlaces, tres triples enlaces, lo que sea. Entonces sería ciclo, posición del doble enlace, 1, ciclo, penteno. Bueno, hay gente que el 1 lo mete aquí, después del ciclo eno, eso como queráis. Y cuando es un 1 no hace falta ponerlo, pero para que os acostumbréis lo ponemos. Ciclopenteno, ya tenemos radicales base y ahora la función principal, carboxílico. ¿Ok? Mirad la diferencia. Imaginaros que tengo el ácido 1, 2, 3, 4, vamos a poner aquí un doble enlace, 5, vamos a ponerlo de 5. En este caso la función principal
es, vamos a poner aquí una función alcohol. La función principal es el ácido, bien, pero ahora la diferencia es que el número 1 lo lleva el carbono que tiene la función ácida. A diferencia de aquí que la base, el 1, este carbono podríamos poner 1, pero no hace falta numerarlo, ¿vale? Entonces, si este carbono lo cuento con la base, tendré que tener una terminación. Aquí utilizaré carboxílico, carboxilato, carbonilo, carbosamida, carbonitrilo, carbaldehído, y cuando estén en cadena utilizaré oicoato, oilo, amida, nitrilo, al. Bien, pues este cómo sería, ácido 5 hidroxi, los alcoholes como secundarios son hidroxi, doble enlace posición 3, sería un pentano, penteno, y ahora ¿qué diría? ¿Carboxílico? No, ahora diría pentenoico. Oico, terminación oico, porque está en cadena, ¿ok? Vale, ¿podría utilizar la terminación oico en un ciclo? ¿Existe el ácido ciclohexanoico? Pues no, porque hemos dicho que en este universo el carbono juega con 4 patitas, ¿vale? Cuando está neutro. Entonces, si la función me obliga a coger 2 patitas, 2 valencias con un doble enlace de oxígeno, con el carbonilo, más una patita con el OH, solo le sobraría 1. No puede estar en un ciclo, porque tendría que 5 valencias, ¿vale? Entonces, el ácido ciclohexanoico no existe. El carbono, para coger la función ácido, tiene que salir fuera, y como tiene que salir fuera, y también en todas estas funciones, tengo que meterlo de carboxílico, carbonilo, carboxilato, carbonitrilo, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy importante este concepto, ¿vale? Bueno, como tenemos ácidos, los ácidos en principio ¿son siempre función principal? No. Si tengo un amonio, no van a ser función principal, pueden ser función secundaria. Entonces, ¿cómo se nombra un ácido como función secundaria? Carboxi. Por ejemplo, vamos a uno rápido, sencillo. Sería N con un haluro, bromuro, por ejemplo, N-trietil. Y ahora, ¿cómo nombro esto? 1. Como carboxi coge el carbono, cuando tengo una cadena, ahí me tengo que echar el freno, tengo que parar, lo veremos en más funciones. Ahí he hecho el freno, entonces tengo un metil, número de dentro hacia afuera, y recojo de fuera hacia adentro. Tengo N, ¿y qué es lo que tengo? Tengo un metil. ¿Y el metil qué tiene? Un carboxi. Pues esto es un carboxi de fuera hacia adentro, carboxi metil. Imaginaos que tuviera un carbono más, pues sería a lo mejor 2 carboxietil o 3 carboxipropil. Y al final la palabra amonio. ¿Ok? Vale. Como os he dicho, los ácidos son muy importantes y son muy importantes ciertos ácidos. Y los ácidos tienen nombres aceptados. Vamos a ver esos nombres aceptados porque los nombres aceptados de los ácidos nos va a servir para nombrar los ésteres, los haluros, etc. Por ejemplo, de benzoico, benzoato de etilo, o benzamida o benzonitrilo. Muy importantes los nombres aceptados porque si no los sé, cualquier síntesis o cualquier ejercicio que me pongan, estoy perdido. Vale, pues tenemos el ácido con un solo carbono, el típico de las hormigas, ácido metanoico o ácido fórmico. Con 2 carbonos tengo el ácido etanoico o el del vinagre, famoso acético. ¿Vale? Lo que os digo, acetato de etilo, acetamida, acetonitrilo, muy importante. De 3, en principio parece que se vería menos, pero aparece. Entonces, ácido propanoico o ácido propiónico. Si me dicen propionamida, ¿vale? O propionato de etilo, pues si no lo controlo, estoy perdido. Vale, de 4 también, no lo pueden poner, sería el ácido butanoico o ácido butírico. Y luego otro importante que no me aprendería, el benceno carboxílico, nombre aceptado, benceno carboxílico, ácido benzoico. Bien, también yo me aprendería los diácidos, que son bastante importantes, pues con el diácido es el ácido oxálico, con un carbono en medio, tenemos una síntesis muy importante que veremos en química orgánica de ácidos, que es la síntesis malónica, pues este es el ácido, el malonato de etilo, en este caso el ácido malónico. Bien, si tiene 2 carbonos en medio,
Tenéis una tabla que aparecerá por aquí con los nombres aceptados y también la tendréis en los archivos para el que se lo quiera aumentar o ver alguno más o bajárselo o lo que sea. Este sería el ácido succínico. Los que veis al grado de farmacia veréis que el ácido succínico se mete en los fármacos para hacer un concepto que se llama profármacos, un compuesto que no es activo y que químicamente o biológicamente se activa en el fármaco activo. ¿Para qué se hace un profármaco? Para solucionar un problema que tenga el fármaco. Normalmente el ácido succínico se mete para aumentar la hidrofilia, la hidrosolubilidad. Por ejemplo, succinato de cloranfenicol o succinil sulfatiazol. Lo iremos viendo los que vayáis a los vídeos de química farmacéutica, de farmacia, por ejemplo. Bien, y por último, uno contrario a este es el ácido piválico. El ácido piválico es el succínico en los fármacos para aumentar la hidrofilia, el ácido piválico es para aumentar la lipofilia. Por ejemplo, si tengo un glaucoma, para que la adrenalina atraviese mejor el ojo, se hace aumentar la lipofilia con el piválico. La lipofilia es hacerle más graso, para que atraviese mejor las membranas. En ese caso, aquí tenéis la adrenalina, que aquí tiene un dihidroxibenceno, un catecol, que se han esterificado con el piválico para, como os digo, aumentar la lipofilia. Continuamos, si queréis, con más nomenclatura en los siguientes vídeos. Un saludo de Profer.